En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy comienza un nuevo ciclo litúrgico de 120 días, que es lo que se llama el ciclo pascual. El Padre Jacques nos decía que el tiempo litúrgico es el tiempo consagrado por Dios para que participemos de su obra creadora y redentora. Es decir, que cuando venimos a la liturgia comenzamos a participar de otro espacio que es el reino. Por eso las reglas no son las mismas y a veces chocamos contra eso porque nosotros venimos con las reglas del mundo. Sin embargo, podemos corroborar que cada vez participan, como dice el Evangelio, menos obreros, multiplicándose los desocupados de la obra divino-humana, como nos dice el Evangelio. 5 veces dice, llama a los desocupados, el Evangelio. En este ciclo que se inicia participaremos de distintos tiempos litúrgicos. Gésimas, que son los 3 primeros domingos, Cuaresma, Semana Santa, tiempo pascual, hasta la fiesta de Pentecostés, 17 domingos. Si hacemos un poco de gematría del estudio de los números, 17 da 8, que es el número de la resurrección. Al octavo día Jesús se presenta a los discípulos cruzando las paredes. Ese es el octavo día. En las gésimas haremos memoria de 3 principios de nuestra historia humana. 3 arquetipos que permanecen en nuestra memoria ancestral, determinando el comportamiento histórico y cotidiano de todas las generaciones hasta hoy. Septuagésima, que es hoy, que es el domingo de Adán, el paraíso y la caída, que es el origen de nuestro estado actual desde la expulsión del paraíso. Somos hombres, somos subhombres, porque somos hombre caído. Sexagésima, 60 días antes de Pascua, que es el domingo de Noé, que es el diluvio, que es el principio de una nueva vida para toda la creación humana, vegetal, animal y cósmica. Y después quincuagésima, 50 días antes de Pascua, con Abraham y Sara, que es el principio de la revelación judeo-cristiana, con el pacto de Dios y el pueblo elegido. Esto nos servirá de memoria para saber desde dónde salimos en este posible camino de conversión que podemos hacer si vivimos profundamente todos estos tiempos. Durante el tiempo de estas celebraciones, a través de los acontecimientos, vamos a vivir según la intensidad de nuestra participación. Comenzaremos a vivir el tiempo del reino en nuestra vida cotidiana, es decir, que podremos llevar esta experiencia que vivimos litúrgicamente en nuestra vida cotidiana, que es el mundo. Hoy estamos celebrando este tiempo ancestral, metahistórico, más allá de la historia, que se nos ofrece como un mito sagrado para nuestra contemplación, la creación, el paraíso y la caída. De la lectura de ayer en las vísperas me detengo en la creación del humano, donde Dios se presenta como un alfarero. Los que estuvieron ayer oyeron esto, que modela el cuerpo tomado de la tierra primordial, no de cualquier tierra, e insufla en las narices de ese ser primero, y insufla en las narices de toda la creación, de todos los hombres siempre, el soplo, o el espíritu divino, se puede traducir de cualquiera de 2 maneras, para hacerlo un alma viviente. Cuerpo, alma y espíritu, 3 aspectos que verán permanecer en comunión. Y posteriormente el humano recibe su primer domicilio, como dice Gregorio de Niza, que es el paraíso. Dios le propone 2 tareas: cultivar y guardar el jardín y nombrar a los animales. Cultivar el jardín y nombrar a los animales es darle a cada criatura su vocación, su tarea específica para el equilibrio ecológico de toda la naturaleza creada. Fíjense el poder de Adán.
Por eso digo que somos subhombres. Él fue el que organizó todo lo que nosotros llamamos hoy el sistema ecológico. Esta es la ley divina que ya podemos vislumbrar a través de estos dos primeros pedidos que Dios le hace al hombre. Es que lo superior sirve a lo inferior. Porque Dios le da de comer a Adán de todos los árboles del jardín y Adán le da de comer a los animales su propia vocación. Vimos también en esta lectura, es decir, es la ley divina que podemos vislumbrar, que lo superior sirva a lo inferior para el cumplimiento de su destino, de su vocación. Vimos también en esta lectura que el humano recibió de Dios la ofrenda de todos los árboles del jardín como alimento y dejando pasar un tiempo, el Señor le ofreció una nueva vocación que nosotros muchas veces malinterpretamos y muchos exegetas también. No comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para cultivar y guardar la voluntad de Dios, permaneciendo así en un no tiempo de la vida eterna. No es una prohibición militar, es un nuevo trabajo, cultivar la voluntad de Dios. Sin embargo, seducidos por la promesa de ser como Dios, ellos comen del fruto del árbol del conocimiento, como acabamos de oír, quebrantando la ley de la ofrenda y el servicio, sustituyéndola por la ley del provecho propio. Yo no me puedo detener en toda la lectura, lleva años entender esto. Pero ellos comen porque se les prometió, el maligno les prometió ser como Dios, por ambición. Sin embargo, si oímos atentamente, Dios no buscó a Adán para castigarlo y condenarlo, sino que vino a despertarlo del sueño del miedo y del escondite, haciéndole 3 preguntas que se hacen tan rápidamente que parecen una. Para restaurar la relación de fe y de confianza mediante el reconocimiento de la falta. Eso es lo que viene a buscar Dios cuando vuelve después de que ellos comieron del árbol del conocimiento. Y este acto divino ancestral se repite cada vez que el hombre cae en la repetición de ese pecado ancestral o de sus infinitas consecuencias. La Iglesia lo denomina conversión. Y este acto divino, entonces veamos las preguntas. Primera pregunta: hombre, ¿dónde estás? Sabemos que Dios sabía dónde estaban escondidos. Es el lugar desde donde nos relacionamos con Dios, porque ¿dónde estás con relación a mí? No te encuentro. Con nosotros mismos, con los otros y con la Iglesia. Para remontar el estado de caída es necesario saber con bastante discernimiento, y este es el principio de trabajo que nos propone la Iglesia, en qué lugar permanecemos instalados desde el cumplimiento del acto que nos alejó de Dios, o de las repeticiones que nos alejan de Dios. Esta pregunta puede despertarnos otras preguntas en nuestro presente actual. ¿Desde qué lugar me comunico con los otros? Desde el primer lugar, ubicándome por encima, desde el último lugar, ubicándome por debajo, o simplemente desde ningún lugar verdadero, permaneciendo en estado de desubicación permanente. ¿Desde qué lugar habito en la Iglesia? ¿Estoy siempre en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, o podría ocupar los lugares que sea necesario ocupar? ¿Estoy en el lugar de la demanda permanente o me animo a correr el riesgo de la ofrenda gratuita sin premio? ¿Qué representan estas alternativas opuestas? Representan si permanecemos bajo la ley de la ofrenda y el servicio o bajo la ley del provecho, que es la ley del mundo. O sea, si participamos del reino o si participamos del mundo. Luego del discernimiento de nuestro lugar viene la segunda pregunta que Dios le hace a Adán y a todas las generaciones. No es solamente dónde estás, sino con quién estás.
Es decir, ¿quién te contó cómo estás? ¿Quién te contó que estás desnudo?, le pregunta Dios. ¿Quién te contó cómo estás? Porque él dice, estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te contó eso? Y esta pregunta pone de manifiesto la intervención de otra voluntad, que es la voluntad del maligno, que se disfraza de nuestra voluntad para hacernos creer autónomos y libres hasta el día de hoy y cada vez multiplicándose más. Este es el nuevo mito desarrollado por el pensamiento del mundo que, reaccionando frente al excesivo racionalismo que venimos arrastrando desde siglos, que también perteneció al mundo, porque antes se trataba de entender a Dios, ahora se trata de lo que siento, pienso, luego existo, ahora da un valor absoluto a lo que se siente. No hay que pensar, hay que sentir. Lo que siento es lo que es y lo que soy. El axioma de hoy sería, siento, luego soy. Es decir, que frecuentemente somos pensados y somos sentidos, creyéndonos autónomos, mientras recorremos inconscientemente nuestra vida, alejados de nuestro verdadero lugar, haciéndonos, como decía San Juan de Saint-Denis, tan poco existentes. Desde el miedo, la desnudez y el escondite, Adán se sintió víctima de un Dios que él vio temible y castigador, mientras que el Señor se acercó misericordiosamente buscando su recuperación, haciéndole las preguntas que le permitan a él decir la verdad. Y desde el lugar de víctima se transformó en victimario, acusando a Dios, porque la mujer creada por él fue la que lo hizo caer. Él dice, la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol. Y esta generación, frente a todas las pruebas que está recibiendo, frente a todas las terribles pruebas de la naturaleza y de la guerra y de todo el mundo, ¿qué hace? Acusa a Dios. ¿Cómo Dios puede permitir esto? ¿O no es así? ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuánto de realidad, me pregunto, hubo en el pensamiento y en el sentir de Adán luego del pecado? ¿Cuánto de realidad hay en nuestra mirada colmada por la soledad de nuestros propios intereses frente a Dios y a nuestro prójimo? Dice Antonio Machado en su libro Proverbios y Cantares, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Es por esta razón que los padres del desierto, los grandes sanadores del cuerpo, el alma y el espíritu de todos los tiempos, nos dicen que tenemos que desconfiar de nosotros mismos todo el tiempo hasta el fin de nuestra vida. La gente se sorprende cuando yo les cuento, les digo eso. ¿Cómo desconfiar de mí? Y desde ese ensoñamiento, ¿cómo podemos discernir la tercera pregunta del Señor que nos habla de la verdadera raíz de nuestro pecado? Es decir, ignorar la presencia y la palabra de Dios. Le dice, comiste del árbol que te mandé que no comieras. Me ignoraste mi presencia. Porque la desobediencia a Dios no es una transgresión que surge del poder divino, sino de la ignorancia del misterio del amor de Dios. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y moraremos en Él. Lo dice el Evangelio de Juan. Este será el modelo de las relaciones de Dios con el hombre que contradice el viejo e ignorante axioma, el hombre propone y Dios dispone. No, señores, Dios propone y el hombre dispone. Y el Evangelio de hoy lo confirma, la parábola del llamado a los obreros de la viña. San Ireneo de Lyon, nuestro padre en la fe, y Orígenes, uno de los más grandes exegetas de todos los tiempos, ambos de los siglos segundo y tercero, ven en el dueño de casa a Dios que sale, hace un éxodo de su casa, a buscar a los obreros para que vayan a trabajar a su viña. ¿Qué es la viña? El reino y también es la iglesia. El texto dice, sale muy de madrugada. Ellos ven en este texto a la creación, el tiempo de la creación. Sale a la hora tercia Adán y Noé.
Sale a la hora sexta Noé y Abraham. Sale a la hora novena Moisés hasta Cristo, y sale a la hora undécima el Cristo hasta la redención. Esos son los llamados de Dios, la búsqueda de Dios para la salvación del hombre. Son 5 convocatoria, llamado, iglesia, de Dios que le propone a los hombres, a quienes considera desocupados, lo dice también 5 veces, no porque no se ganen la vida, sino porque son desocupados de la construcción del reino. ¿Y qué nos dice hoy la parábola del Evangelio? Que el Señor, a pesar del enojo de los obreros que trabajaron más tiempo, ofrece el mismo salario a los obreros de la primera y de la última hora, con la siguiente respuesta a los que se quejaron de la aparente injusticia económica: ¿no me es permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tu ojo es malo porque yo soy bueno? Hoy comienza el tiempo de una posible conversión para cada uno de nosotros. Será un camino de conocimiento de una nueva justicia que no depende del cumplimiento de una ley, sino de ajustarnos a la mirada trascendente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa justicia que puede cambiar nuestra mirada, y desde nuestra mirada, la mirada del mundo para siempre, la podríamos denominar de manera muy simple, con simplicidad de corazón: la justicia del ojo bueno.